El tema que veremos a continuación es Google Slide, que es una herramienta web para presentaciones. Google Slide, como todos saben, es una aplicación que está integrada dentro del Workspace de Google. Es un servicio que vitalmente está en línea, por lo tanto podemos utilizarlo desde cualquier dispositivo que sea smart, ya sea una computadora, nuestra laptop, teléfono móvil o tableta. ¿Cuál es la funcionalidad que tiene Google Slide? Principalmente es realizar presentaciones, ¿no? Es muy similar a lo que es la herramienta de PowerPoint. Puede que tenga algunas cosas similares, algunas otras son diferentes, o podría ser también Google Slide tiene menos funcionalidades que PowerPoint. Pero la gran ventaja es que es una herramienta en línea y otra de sus ventajas es estar en la nube y además tener un auto guardado. Todo lo que ustedes vayan realizando en la plataforma de Google Slide se va a ir guardando automáticamente. Entonces, pues esto le da una gran agilidad para no estar guardando, no tener el problema de se apagó, sucedió algo. Entonces, todo esto es un guardado automático que tiene la plataforma. Bien, ¿cómo podemos o cómo es la interfaz de Google Slide? Ustedes están viendo ahora en su pantalla lo que es la página principal o la ventana principal de Google Slide, que de entrada pues es muy similar a lo que es, como ya lo mencionaba, PowerPoint, ¿no? Tenemos del lado derecho pues algunas barras extras que esto lo integra Google. Del lado izquierdo tenemos la vista donde están las diapositivas en miniatura y en la parte central tenemos todo lo que es nuestra diapositiva en grande, ¿no? También podemos visualizar que tenemos nuestra barra de herramientas y en nuestra barra, ¿no? de todo el menú que tiene Google Slides. Bien, ¿cómo funciona el Google Slide? Bueno, pues es muy simple. Podemos acceder desde slide.google.com o si tenemos abierta nuestra sesión desde nuestra computadora, podemos situarnos estando en la página de Google dentro del menú punteado y ahí seleccionar el Google Slide, ¿no? Buscarlo y bueno, lo vamos a encontrar ahí con el loguito que parece pues una diapositiva, ¿no? Entonces podemos ingresar desde el menú punteado y seleccionar lo que sería Slide. Sabemos pues que Google tiene más herramientas, entonces nos van a aparecer más herramientas como el Sheet, el Docs y algunas otras herramientas extras. Pero, como lo mencioné, en este caso estamos trabajando con Google Slide. ¿Dónde, dónde se van a guardar todas mis diapositivas o trabajos que esté haciendo? Bueno, todo se guarda en Google Drive. Todo va a estar ahí en Google Drive. Yo lo puedo mover a una carpeta diferente, lo puedo pasar, mover, etcétera. Entonces ahí es donde me voy a encontrar todos los archivos. La ventaja que tiene Google Slide es que puedo descargar el archivo y lo puedo descargar con compatibilidad para PowerPoint. Entonces puedo editar mi Google Slide en PowerPoint o viceversa, subir mi archivo de PowerPoint y editarlo con Google Slide. Aquí sí me gustaría recalcar que hay una pequeña desventaja. Cuando descargamos un Google Slide y lo abrimos con PowerPoint, puede que se muevan los elementos o los tipos de letra no concuerdan. Entonces va a haber que reajustar la presentación.
al igual que si subimos una presentación de PowerPoint y la abrimos con Google Slide, vamos a tener también un pequeño desfase. Entonces siempre hay que hacer ajustes, eso es lo principal. Bien, ¿cómo lo pueden utilizar? Bueno, ya les expliqué, podemos abrir ahí desde el menú punteado Google Slide, funciona igual que un PowerPoint, entonces por lo tanto todos sabemos más o menos el utilizar, poner ciertos elementos. Y Google Slide, pues digamos que nos permite de una forma muy fácil editar todo lo que es nuestros trabajos. Otra de las ventajas que tiene Google es la forma colaborativa, que es donde nos vamos a adentrar un poco. Ustedes o una persona puede crear el archivo de Google Slide y compartirlo con sus compañeros, con la finalidad de que si se va a repartir el tema, uno puede hacer una cosa y los demás puedan contribuir al trabajo. Entonces esto ayuda mucho al trabajo colaborativo. Las utilidades que tiene Google Slide, por ejemplo, son los comentarios, los chats y la edición en tiempo real. Los 3 o 4 o más personas pueden estar trabajando al mismo tiempo. No se recomienda que trabajen sobre la misma diapositiva, sino que cada quien haga una parte diferente. Y una de las ventajas es que tiene que podemos revisar quién está haciendo qué cambios, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden decir, oye, es que yo había puesto esto en tal diapositiva, ¿quién lo cambió? Podemos hacer una revisión de versiones y podemos ver específicamente qué usuario es el que ha editado qué parte. Entonces, esta es una funcionalidad muy buena. La otra parte pues es de que son diapositivas fáciles de diseñar. Generalmente ya tenemos plantillas, hay varias plantillas, hay un selector completo ahí de plantillas que ya nos agrega el Google Slide. Por ejemplo, nosotros si lo estamos abriendo desde nuestros Googles académicos de la Universidad de Guadalajara, lo primero que vamos a ver a la hora de crear un nuevo archivo de Google Slide serían estas plantillas que ya están predefinidas para nosotros, ¿no? Por ejemplo, el GCGI plantilla off o plantilla CGTI, pero aquí no hay necesidad de utilizar esas plantillas. Podemos crear una plantilla en blanco o podemos seleccionar de la galería de plantillas que tenemos aquí más plantillas. Por ejemplo, parte importante, cuando nosotros damos que queremos crear un nuevo archivo de Google Slide, nos van a aparecer en la parte de abajo todas las presentaciones que nosotros tenemos. Google Drive agrupa todo este tipo de archivos para darnos como un acceso muy rápido. Volviendo a la parte de quiero hacer un archivo nuevo, puedo entrar a la galería de plantillas y ahí voy a encontrar dos. Una que es la Universidad de Guadalajara, o sea, yo puedo compartir mi, digamos, como plantilla para toda la UDG y la voy a poder visualizar aquí. O puedo entrar a la plantilla en general, que estas serían las generalidades de todo Google Slide. Puedo buscar ahí alguna, utilizarla sin problemas. Le puedo dar clic y ya se implantaría el tema ahí en lo que es nuestro espacio de trabajo. Pero aquí hay un pero, ¿no? ¿Y qué pasa si no me gusta el diseño? Bueno, puedes usar una web externa. Esto es un ejemplo. Por ejemplo, proplantillas.com. Es una página web donde pueden encontrar plantillas gratis, ya sea para Google Slide o para PowerPoint. Las pueden descargar y las pueden utilizar. Si hay alguna que les haya gustado, simplemente es seleccionarla y luego les aparece ahí un botón que dice que la quieren trasladar a Google Slide. Entonces con eso se agrega la plantilla a su trabajo
y ya la van a poder utilizar. Sobre la barra de herramientas, digamos que esta es la barra básica donde vamos a tener funcionalidades muy similares a lo que es el PowerPoint. Una herramienta diferente que tenemos aquí es la presentación de diapositivas, que vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que contiene. Y van a encontrar aquí el símbolo o un avatar con un plus o un más, que significa que puedo agregar más personas a este documento o lo puedo compartir. Recuerden que cuando vayan a compartir con compañeros hay que darles privilegios de editar. Si solo quiero que visualice, únicamente el lector. Pero cuando los demás van a editar, entonces el que crea el archivo debe de dar permiso a las demás personas para editar. Parte importante del Google Slide es cómo animar mi presentación. Igual que en PowerPoint, vamos a tener animación o transición de diapositivas y la animación de objetos. Para empezar, vamos a ver lo que sería la transición de las diapositivas. Cuando ustedes están en una diapositiva, van a poder ver aquí, por ejemplo en el menú, la palabra transición. Entonces, al ustedes cliquear el botón de transición, les va a aparecer esta ventanita al lado derecho de la diapositiva principal, donde van a poder ver que no hay ninguna transición activa, y en esta parte van a poder encontrar lo que serían las diferentes o los diferentes tipos de transiciones que hay en Google Slide. Una vez que ustedes seleccionan lo que es la transición que les gustó, pueden aplicarlo solamente a esa diapositiva, o si quieren aplicar a todas las diapositivas sería cliquear a aplicar en todas las diapositivas. Bien, ¿y qué opciones tenemos para la transición de las diapositivas? Tenemos estas que ustedes están viendo, como por ejemplo disolver, desaparición, mover a la derecha, mover a la izquierda, girar, cubo, galería. Yo les recomiendo alguna sutil, no una muy fea, ¿no? Y cuando ustedes seleccionan cualquiera de ellos, por ejemplo disolver, aquí les aparece qué velocidad es a la que se va a realizar la transición. Tienen rápida o lenta. Y posterior es aplicar a todas las diapositivas o solamente esa. Ventaja es que tienen aquí el reproducir, o sea, pueden ver cuál sería el resultado. Si no les gustó, elegir otra y pues pueden volver a reproducir lo que es la parte de la transición. Lo siguiente sería cómo animar los objetos de mi presentación, ¿no? Tenemos dos opciones. Una, al seleccionar el objeto, se va a habilitar en la barra de herramientas, en vez de transición, se va a cambiar a animar. O la opción número 2 sería darle clic derecho al objeto y en el submenú que me va a aparecer, dar la opción animar. Una vez que ya estoy en el menú animar, me va a aparecer un menú muy similar a lo que es la parte de transición, donde ahora me dice movimiento. No tengo ningún movimiento, nada puesto. Tengo aquí las opciones y puedo aplicar, por ejemplo, a todas las diapositivas o objetos, ¿no? Yo realmente quiero aplicar a cada uno de los objetos. Entonces, en esta ventanita les va a aparecer, que está del lado derecho, todos los objetos o capas le llamamos, ¿no? Por ejemplo, si su diapositiva contiene 4 elementos y los 4 objetos están animados, van a aparecer aquí cada uno de ellos. Entonces, cuando ustedes cliquen a uno, ya les va a aparecer aquí. Tienen esta opción que sería mostrar y tienen esta otra parte que es cuándo se debe de realizar. Posterior, tienen el agregar animación, que sería agregar a otro objeto,
y está también la opción de reproducir, que sería un preview de lo que se va a realizar. ¿Qué tipos de animaciones tenemos? Bueno, tipos de animaciones los voy a agrupar, digamos, como en dos, de entrada y de salida. Y algunos que son como estándar, ¿no? Que pudieran darse como entrada o salida o ambos al mismo tiempo. Por ejemplo, tenemos aquí mostrar o ocultar, fundido de entrada, este es de salida, entrar desde la izquierda, derecha, abajo o arriba, y luego tenemos las salidas, junto con acercar, alejar o girar. Entonces depende de lo que ustedes están queriendo hacer, pues sería cuál van a elegir, ¿no? Por ejemplo, uno de los más útiles es acercar. Si ustedes quieren luego que el objeto se vea como que ya terminaste la diapositiva, pues le puedes poner alejar, o sea, como un efecto de salida. Entonces, ¿cuándo, no? Por ejemplo, ¿cuándo? Cuando nosotros cambiamos de diapositiva, lo que queremos hacer es que el título se ponga o que el título comience. Entonces, por ejemplo, si mi capa 1 es el título, debo de darle o debo de seleccionar, por ejemplo, luego del anterior. En este ejemplo podría decir, al animar este título, que es mi primera capa, yo quiero que cuando yo cambie de diapositiva, que sería luego del anterior o de la acción anterior, entonces va a aparecer esto, o sea, sería la acción mostrar o acercar, no sé, lo que ustedes hayan puesto. Después este texto, que sería seleccionar la opción. Entonces, este sería una capa número 2. Puedo elegir la acción y cuando, si yo quiero que automáticamente sea, entonces debo de hacer luego del anterior. Pero si tengo dos objetos aquí en la diapositiva, por ejemplo estos dos, y les quiero animar juntos, debo de seleccionar junto con la anterior, para que a la hora de que aparezca este también al mismo tiempo. Entonces eso sería uno, al hacer clic, que yo controlo cuando aparece cada cosa. Luego del anterior sería como una acción automática, cuando aparece uno, posterior aparece otro, y así sucesivamente. Y la última, que es junto con la anterior, recuerden, puedo animar 2, 3, 4 o 5 objetos y van a aparecer al mismo tiempo. Google Slide también tiene otras funcionalidades, ¿no? Por ejemplo, las preguntas al público, que esto es algo atractivo, un tanto atractivo. ¿Por qué? Porque a la hora de estar haciendo la presentación, puedo permitir que los usuarios realicen preguntas desde sus dispositivos. Entonces, en la parte de superior, que lo vamos a ver un poquito más adelante, va a aparecer lo que es un menú extra donde puedo ver, digamos, las preguntas que el público está haciendo. Para el público, aquí en la parte de arriba les va a aparecer un link. Entonces, desde cualquier dispositivo puedo acceder a ese link y puedo hacer las preguntas. Para el orador, para el presentador o para quien esté dando la conferencia, es bueno que sepa manejar las pantallas duplicadas para en una poder ver las preguntas y en otra poder estar haciendo la presentación. Y, por ejemplo, ¿cómo entro a esa parte? Bueno, modo preguntas y respuestas lo voy a encontrar aquí, donde no debo de darle presentación de diapositivas, debo darle clic a la flechita y desde aquí voy a tener lo que es la vista del presentador. En la vista del presentador, cuando yo le cliqueo, va a aparecer una nueva ventana que puedo utilizar para las preguntas. Posterior de esto, les voy a agregar un video para que ustedes puedan visualizar un poquito más sobre el modo preguntas y respuestas, pero les voy a mostrar. Cuando ustedes cliquean aquí en la vista del presentador, les va a aparecer una ventana extra.
Entonces, es por eso que les digo, es bueno en Windows duplicar la pantalla, o más bien extender la pantalla, para nosotros poder ver esta ventana y los usuarios que puedan ver esta otra. Entonces tengo aquí lo que es las herramientas para el público, ¿sí? Estas son las notas del orador, donde ya lo vimos en las generalidades de las presentaciones. Si yo hice anotaciones a mis diapositivas, aquí me aparecerían todas esas anotaciones que yo hice para recordar alguna parte importante sobre esa diapositiva. En el caso, pues nos importa lo que es las herramientas para el público. Si se fijan, dice preguntas para el público. Pueden poner aquí comenzar una nueva. Lo que va a hacer esto es, si se fijan, aceptar preguntas de quién, de qué tipo de usuarios. Únicamente los que tengan cuenta de Universidad de Guadalajara o cualquiera. Regularmente pues hay que poner cualquiera, porque no siempre todos tienen una cuenta institucional, incluso aunque estemos ahí en QCA. Entonces pueden poner cualquiera, les va a lanzar esta advertencia, hay que decirle que sí, porque queremos que todas las personas que estén en el público puedan poder acceder y hacernos una pregunta. Y lo que va a aparecer acá en nuestra presentación es, si se fijan, el slide.app.gov.gl/LIIBH. Entonces esto nos va a dar una dirección. Incluso al iniciar nuestra presentación podríamos crear un QR con este link para que desde el principio, si las personas quieren hacer una pregunta, puedan escanear lo que es el QR y los lleve directamente al link para realizar preguntas. ¿Cómo se vería esto? Si se fijan, es hacer preguntas. Ustedes pueden aquí poner su usuario, o pueden habilitar que quieren hacerlo de forma anónima. Cualquier pregunta puede ser buena. Y al finalizar, pues únicamente darle enviar. Al ser anónima, bueno, alguien puede ver, puede darle like, digamos, a su pregunta, y el presentador pues va a ver aquí, si se fijan, esa pregunta que el usuario está haciendo. Entonces esto es una herramienta muy buena, porque se pueden ir respondiendo preguntas conforme van transcurriendo la presentación y no nos desgastamos en estar alzando la mano, el querer hacer todo esto, porque ya es una herramienta que el presentador puede estar viendo. Para culminar con todo esto, bueno, como les decía, todo es muy similar a PowerPoint. Dando clic derecho van a tener lo que son las opciones de animar, recortar, reemplazar la imagen. Y otra de las funcionalidades excelentes que tiene Google Slide es de que las imágenes que están en el escritorio o están en algún otro lado, simplemente arrastrarlas y soltarlas hacia la presentación, y esto nos va a dejar pues soltar ahí la imagen y que ésta se ponga. Recordándoles que si tienen imágenes con fondo, entren a Google, pónganle IA para quitar fondos en imágenes, y entonces utilicen esas herramientas para poder visualizar una mejor presentación. Y entonces los dejo con este video. Hola a todos, yo soy Alex, bienvenidos a TESEL. Al hacer una presentación es muy común querer conectar con tu público de alguna manera. Una gran forma de lograr esto es hacer una presentación interactiva con Google Slides en forma de preguntas y respuestas.
Esto aplica sobre todo en presentaciones remotas, en las que compartes tu pantalla, como en un webinar, por ejemplo. Bien, para lograr la presentación perfecta, vamos a ver las dos funciones de Google Slides que nos lo van a permitir: la vista de presentador y la función de sesión de preguntas y respuestas. ¿Listo? Vamos a comenzar. Cuando hacemos una presentación, escribir demasiado texto en una diapositiva no es lo ideal, porque la audiencia no espera a estar forzada a leer una hora completa, sino a centrar su atención en nosotros. Por eso es mejor utilizar apoyos visuales que soporten nuestro punto, pero que no distraigan de lo que queremos decir. Entonces destacamos contenido simple y gráfico y hacemos notas en cada diapositiva para no olvidar mencionar los puntos más importantes. La pregunta es, ¿cómo puedo ver esas notas durante la presentación en vivo? Aquí es donde entra la vista de presentador. Para ver tus notas mientras haces la presentación en Google Slides, en vez de solo hacer clic en el botón de Iniciar presentación en la parte superior derecha como siempre hacemos clic en la flecha que permite opciones secundarias y elegimos la opción Vista de presentador. Esto activará el modo de presentación en pantalla completa de las diapositivas y nos abrirá una ventana nueva de apoyo que contiene una imagen pequeña de la diapositiva actual, junto con nuestras notas fácilmente accesibles. Como puedes ver, esto también nos dará acceso a un cronómetro, muy útil si tenemos el tiempo limitado. Si estás conectado a un proyector, lo más recomendable es que configures la pantalla en modo extensión de pantalla y no en modo duplicar pantalla, porque así podrás dejar esta ventana de vista de presentador en tu computadora y la vista de pantalla completa en el proyector. En resumen, la pantalla de tu laptop debe tener la vista de presentador y la pantalla del proyector debe tener la vista de pantalla completa. Si estás presentando de forma remota en un servicio como Google Meet, puedes lograr el mismo comportamiento si compartes solamente la pestaña donde se encuentra tu presentación, en vez de tener que compartir todo el escritorio, y así seguirás pudiendo ver tus notas de forma privada. Listo, ya podemos ver nuestras notas y controlar la presentación independientemente de lo que todos ven presentado. Ahora vamos a hacer nuestra presentación interactiva. Vamos a la pestaña que dice Herramientas para el público y veremos un botón abajo que dice Comenzar una nueva, en el que daremos clic. Esta es la parte más interesante y útil, porque ahora tendremos una dirección web que podremos compartir para que otras personas puedan hacer sus preguntas y nos lleguen directamente. Además, fíjate cómo esa dirección se agregó automáticamente a la presentación. Tú puedes decidir qué usuarios pueden acceder a la liga para hacer preguntas y también si desactivas la sesión interactiva de preguntas en el botón que dice Activar. Una vez que alguien entre a la dirección para hacer preguntas, verás una interfaz como esta en donde se podrán hacer preguntas y decidir si son anónimas o no, y los demás participantes podrán votar por las preguntas más relevantes. Mientras tanto, en tu vista de presentador, tú verás las preguntas que se vayan agregando con el contador de las que tienen votos a favor o en contra. Cuando quieras responder a alguna en particular, si haces clic en Presentar, la diapositiva actual cambiará para mostrar esa pregunta y que todos puedan verla mientras respondes. Y si presionas el botón de Ocultar, se dejará de mostrar la pregunta y regresarás a la diapositiva que tenías antes. Esto hace que tengas una sesión de preguntas y respuestas mucho más amena e interesante, ya que tu audiencia tiene el contexto correcto sobre lo que estás respondiendo todo el tiempo. Y ahora sí, ya puedes presentar e interactuar con tu público como todo un profesional. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que hayas aprendido mucho.